Queridos amigos, buenas tardes. Nuevamente con ustedes en esta ocasión para que hablemos mientras esperamos. Parece que las cosas están lentas en nuestro país. Las cosas van lentas, lo que no quiere decir que estemos estancados. No perdamos la paciencia, esperemos que hasta ahora, aunque cueste creerlo para mucha gente, estamos bien, estamos en el camino correcto. Bueno, mientras esperamos las acciones que vendrán, es necesario que conversemos y que conversemos algunas cosas, por supuesto. Mire, yo estoy absolutamente sorprendida, anodadada. Mi capacidad de asombro ya no da para más. Evidentemente, uno cuando cree que nada puede venir a asombrarlo, pues sí, algo pasa y resulta que sí. Y hay que hablar de eso, porque mi país puede ser de toda cosa menos aburrido. El juez, aquí tengo su nombre, Manuel Bognano Palmares, esta semana pasada, condenó a la jueza María Lourdes Afiuni a 5 años de prisión por corrupción espiritual. Corrupción espiritual, así como lo oye. Más adelante, quizás en otro programa, yo decida hablar de todas las implicaciones semánticas, retóricas, lingüísticas que tiene esa conjugación de esos dos términos, corrupción espiritual. Pero por ahora yo quiero refrescarle la memoria a quienes conocen el caso o quienes no lo conocen, porque por supuesto todos mis amigos del exterior puede que no lo conozcan. La jueza María Lourdes Afiuni hace como 9 años, creo yo, 10 años, creo que fue por el 2009, 2010. Ella tenía en sus manos un caso de un empresario venezolano llamado Eligio Cedeño. Eligio Cedeño supuestamente era un banquero, un empresario que por supuesto cayó en desgracia con Rafael Chávez Frías, y Chávez lo mandó a meter preso, lo acusó de corrupto, etcétera, etcétera, y bueno, de su banco y todo lo demás. Eligio Cedeño era un personaje, pues, ella era la juez de ese caso. La juez recibe ese año una orden de la ONU para liberar a Eligio Cedeño porque era un preso político personal de Chávez. Y recibe la orden de liberar y la jueza, vamos a decir un día X, cuando recibe la orden, emite una medida cautelar para este ciudadano y lo libera. Una medida de liberación cautelar para Eligio Cedeño, siguiendo el mandato que le estaba recibiendo de un tribunal internacional. Bueno, señores, de ahí en adelante, pues sencillamente la doctora Afiuni cargó el peso de su decisión y por supuesto hasta el sol de hoy su vida se transformó en un infierno, es en el tormento más grande del mundo. En un programa de televisión que Chávez estaba públicamente por la televisión, porque se lo vivía en la televisión hablando huevonadas, como decimos nosotros, él se enteró de la medida cautelar de la jueza Afiuni y, por supuesto, montó en cólera y ahí mismo en ese programa ordenó que la fueran a detener inmediatamente y que la metieran 30 años presa por corrupta, por cómplice, por etcétera, etcétera, etcétera. Y tal cual así sucedió. Me imagino que sus captores, que no tengo los nombres de sus captores porque esa vaina fue hace muchos años, pero me imagino que siempre ha habido jalabola cerquita de esa gente y salieron exactamente corriendo y llegaron a la casa de la juez sin orden, sin tribunal, sin nada que los detuviera, sencillamente el gran padrote de Venezuela lo había decidido y por supuestamente tenían que cumplirle la orden. Y así se la llevaron presa y por supuesto empieza el calvario de esta juez. Acusada de corrupción, acusada de que había recibido dinero, de soborno, etcétera, etcétera. Esta jueza estuvo 4 años detenida y por supuesto cuando la jueza logra hablar y que ella públicamente hace declaraciones, ella habla de las cosas a las cuales fue sometida, incluyendo violaciones continuas que le destrozaron su cuerpo, todo su órgano reproductor, su ano, su vagina, todo fue destrozado
producto de las violaciones en los calabozos, ¿verdad? Cómo, por supuesto, la torturaban de todas las maneras posibles. Ella entra en un estado ya casi al finalizar, pues, del periodo de los 4 años, ella luchó y no hubo manera, por supuesto, porque era una presa de Chávez, evidentemente, y ya cuando enferma verdaderamente, y creo que ya tiene un principio de, creo que fue cáncer o una enfermedad, realmente no lo sé, en este momento no lo recuerdo, pero fue ya una enfermedad que tuvieron que hacer una medida, obviamente, casi humanitaria para sacarla de la cárcel y la mandan a su casa, presa todavía, por supuesto. Porque es que no solo bastaba la tortura física y el daño que se le hizo a todo su cuerpo, a su alma y a su espíritu, sino que también, por supuesto, la mandaron a su casa, pero con prohibición de hablarle a la prensa, con prohibición de tener redes sociales, no podía tener contacto con ningún ser humano vía comunicación. Y así es hasta ahora. El caso es que, bueno, el caso se desarrolló, el caso estuvo ahí por 10 años, hasta que la semana pasada este juez, Manuel Bognano Palmares, emitió sentencia. Me imagino que una sentencia definitiva en la cual, por supuesto, resulta que la jueza reconoce que la jueza Fiuni no recibió dinero, no recibió soborno ni nada de eso, pero la acusa de corrupción espiritual porque ella, no sé cómo Carrizo, él se dio cuenta, porque él no estaba en el caso, yo creo desde el principio, no sé, pero se dio cuenta de que ella había disfrutado el hecho de emitir esa medida cautelar y liberar a Eligio Cedeño, porque disfrutó haberlo hecho. Ustedes saben esa vaina. O sea, de verdad que uno dice, Señor Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta vaina en Venezuela? ¿Hasta cuándo estos seres? ¿Hasta cuándo estas almas envilecidas y corruptas? ¿Hasta cuándo, Señor, nosotros vamos a soportar que esto ocurra en nuestro país? Que un individuo como ese, con una lacra, sirviéndole a Maduro, sirviéndole a esa gente, pueda emitir una sentencia de ese tipo. Como si ellos fueran santos, como si ellos fueran nobles, como si ellos fueran impecables, morales, incólumes. De verdad que uno dice, no, no hay manera. De verdad que no hay manera de que esto continúe de esta forma. Yo quisiera que ese juez, por ejemplo, tipificara el delito, por ejemplo, que sucedió ayer, antier, donde la jueza Osmailín Colina le prohibió o retardó o se hizo la loca con Elwin Mendoza. Elwin Mendoza es un detenido, un activista político de Voluntad Popular, detenido en Maracaibo, en los calabozos de Maracaibo, a los cuales le dio tuberculosis, le dio apendicitis, se está muriendo en el calabozo y ella no procesó su salida para ser atendido y se murió en el hospital. Eso no es corrupción espiritual, señor juez. Venezuela entera. No es corrupción espiritual la risa sardónica e irónica de la idiota, de la estúpida energúmena de la Delcy Rodríguez mientras se quemaban los containers de medicina que podían salvar vidas en Venezuela a los enfermos. Esa risa mediocre, tú sabes, de que vencimos, eso no es corrupción espiritual. O la risa de su hermano el siniestro cuando hablaba de que los gringos iban a violar a una periodista venezolana, eso tampoco es corrupción espiritual. O la risa de Padrino López de ayer, para decir algo bien corto de ayer, hablando de, tú sabes, de cómo los rusos ahora pueden pisar tierra venezolana y tienen allí todas las armas y se trajeron todo porque ellos van a defender la patria, porque eso no es intervención, eso no es una falta a la soberanía, ¿ves? Porque es que esa doble moral de esos malditos, y me perdonan la expresión, pero es que hasta aquí Venezuela no puede seguir en esto, que tengan todavía el tupé de condenar a alguien por corrupción moral. Canallas, miserables, bandidos, ladrones. Es que no me canso y no me cansaré, sencillamente. Le pido a Dios justicia, al cielo clamo por justicia, al cielo clamo, al Señor clamo por justicia para Venezuela,
para que esos canallas no lleguen impunes, no sigan allí y sean castigados por los hombres y por mi Dios. Seguiremos hablando, señores, muchas cosas pueden ocurrir, aunque la calma, tú sabes, la calma a veces desespera, pero aquí estamos, esperando que un nuevo día amanezca para Venezuela. Mientras tanto, yo seguiré buscando casitos de corrupción espiritual, porque es que son tantos que ya ni para qué. Buenos días, mis amigos.